No es el sistema de atención primaria en salud, ¿no? Como dice primaria, se usa en los establecimientos de salud de primer nivel de atención. Ya, entonces es una herramienta informática diseñada para ayudar en el trabajo administrativo en el establecimiento de salud. Y es uno de los componentes, ¿no?, del Sistema Único de Información en Salud. Entonces, ¿qué es lo que digitaliza esta herramienta? Lo que hace es digitalizar todos los cuadernos que se manejan en el establecimiento de salud. ¿No? Las personas que ya trabajan en un establecimiento de salud pública conocen, ¿no?, los cuadernos de odontología, de consulta externa, y todos esas herramientas, esos instrumentos, ¿no?, físicos. ¿Qué bondades tiene el SOAPS? ¿No? Genera información clínica estadística por paciente, nos permite también realizar el seguimiento y monitoreo del mismo, ¿no? Porque lo que nos muestra son todas las consultas históricas. Entonces, de esa manera podemos hacer el seguimiento y monitoreo a nuestros pacientes. Capta información desagregada en el ámbito de la morbilidad sin duplicar esfuerzos. Entonces, como tenemos todas las consultas con los diagnósticos en la base de datos, entonces es mucho más fácil poder realizar el reporte para ver la morbilidad, ¿no?, de nuestro establecimiento de salud, puede ser de nuestro municipio, por rango de fechas. Entonces, sacar estos reportes de la manera que nosotros necesitemos, ¿no? Almacena la producción de servicios. No, y como cualquier otra herramienta informática, que las herramientas informáticas y otras físicos, ¿no? Antes teníamos que realizar los registros de manera manual dentro del establecimiento de salud, ¿no? Entonces, para reducir todo ese tiempo que los funcionarios ocupan, entonces han diseñarse estas herramientas, ¿no? Hace mucho tiempo ya con el sistema del SNIS, que es la más antigua. Después ha venido la herramienta del SALMI, ¿no?, que nos ha ayudado a reducir mucho tiempo, ¿no?, en la parte de farmacia, ¿no? Y posteriormente vino el SOAPS, ¿no?, para también ayudarnos a reducir este tiempo. ¿Qué es la producción de servicios? La producción de servicios es todo el trabajo que se realiza en el establecimiento de salud. La enfermera realiza su producción, ¿no?, con la talla peso, tal vez poniendo las vacunas. Tiene un trabajo específico, esa es su producción. La atención clínica, ¿no?, de los médicos, las consultas. Entonces, esa es su producción. Del odontólogo también. Entonces, cada profesional en su área tiene su producción dentro del establecimiento de salud, ¿no? Y eso es lo que se va registrando en la herramienta informática, ¿no? Entonces, lo correcto es que cada funcionario debe registrar el trabajo que está realizando, ¿no?, con una cuenta de usuario definida para cada uno de ellos, porque eso refleja el trabajo. Procesos en el establecimiento de salud, ¿no? Este es un pequeño flujo. Indica qué pasos se deben realizar en el establecimiento, ¿no?, con las capturas de pantalla del sistema. Entonces, primero, ¿qué paso sigue? La admisión del paciente. No llega un paciente, se acerca a la parte de admisión. Si el paciente no existe, lo registra, ¿no? Y si existe, lo van a buscar de acuerdo al número de su historia clínica. El paso 2, ¿no? Entonces ahí vienen las acciones de enfermería, ¿no? Le toman los signos vitales, peso, talla, y todo eso se va registrando. El paso 3 le corresponde al médico, ¿no?, donde ahí introduce la parte de la anamnesis, el examen físico, el diagnóstico y el tratamiento,
¿no? Incluso puede dar la prescripción de los medicamentos, ¿no? De acuerdo al diagnóstico. Y en el paso 4 vemos aquí la pantalla del recibo recetario, ¿no? Que esto ya corresponde a la parte de farmacia, donde se hace la dispensación del medicamento. El ciclo de información mediante el SOAPS. Ya, entonces aquí tenemos ¿dónde está? Bueno, generamos la información de manera diaria, no se manda la información de manera diaria cuando estamos hablando de la notificación, luego viene la notificación semanal y la mensual. Entonces, hasta el 5.º día, desde el establecimiento de salud tenemos para subir al portal del consolidador, ¿no? Entonces, esos archivos que contienen la información de toda la producción del establecimiento de salud del mes, ¿no es cierto? Entonces, de manera manual, eso también debe llegar, ¿no? A la cabecera municipal, a la coordinación de red y posteriormente al CEDS. Entonces, antes no existía, ¿no? Esto, lo del consolidador. Una vez que el portal del consolidador ha sido publicado, entonces se ha cambiado, ¿no? Esa manera de entrega de información. Eso con el fin de tener información más oportuna, porque si alguna vez se han fijado, hay una página en la página del SNIS que está dentro de la página del ministerio, donde se reportan todos los datos, ¿no? Y también se pueden generar reportes. Entonces, estos iban retrasados como casi un mes, ¿no? O tal vez más. Entonces, con el portal del consolidador, entonces este tiempo ya se ha reducido, ¿no? Porque la información, mientras más oportuna sea, ¿no? Tiene mucho más valor. Todas las herramientas informáticas que se usan dentro del establecimiento de salud, ¿no? Porque tenemos varias, no solamente es el SALMI y el SOAPS, tienen un respaldo legal, ¿no? Para la obligatoriedad del uso. Por ejemplo, este sistema del SOAPS ha nacido con una resolución ministerial y posteriormente han ido sacándose más, ¿no? Para fortalecer esto de la implementación, porque la implementación no ha sido fácil, ¿no? Se ha tenido muchos tropiezos desde el inicio, ¿no? Porque no había equipamiento, la gente no estaba capacitada, entonces ha habido muchos problemas, ¿no? Entonces por eso es que se han generado resoluciones ministeriales para fortalecer esto. Por ejemplo, en este caso tenemos el 1713, donde tenemos 3 artículos donde se están autorizando la implementación, y esa parte es bien importante, ¿no? En el momento en que tengan que hacer gestión para la dotación de equipamiento, no solo dotación, sino para el mantenimiento también, para que el establecimiento de salud pueda contar con equipos en buen estado, ¿no? De funcionamiento. Entonces, aquí tenemos una resolución ministerial con el que nos podemos apoyar para poder hacer la gestión de esto, ¿no? En el artículo 2, los gobiernos autónomos municipales deberán dotar de equipos a los establecimientos de salud del primer nivel de su jurisdicción, supervisar y controlar su uso, ¿no? Entonces, ellos están obligados a dotarles del equipamiento necesario para que se pueda implementar estas herramientas. Aquí tenemos otra resolución donde también se puede apoyar, es el 2010, donde está disponiendo la vigencia de los nuevos instrumentos, ¿no? Del SNIS-B. Instrumentos, estamos hablando de instrumentos de captación, como son la historia clínica, luego tenemos los de consolidación, los formularios, también tenemos los cuadernos, todos esos son instrumentos del SNIS-B.
Y en el artículo tercero también se vuelve a poner, ¿no?, la obligatoriedad de aplicación de los sistemas informáticos. Pero este 2010 es más amplio, no solamente es para el SOAPS. Aquí también está el SNIS, el SIP, el NIP, el SOAPS, el CICE, el CHB, la carpeta familiar y el SORE, ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos el artículo quinto, ¿no?, donde dice que la información debe ser, ¿no?, usada para debe ser usada dentro del establecimiento de salud, ¿no?, como por ejemplo para el CAI o para otro tipo de análisis que puedan realizar. ¿No? Y en el artículo sexto, obligatoriedad de todo el personal de salud para el llenado de certificados, así como de los instrumentos de reporte estadístico. Aquí tenemos otra resolución que es el 1707, donde está autorizando otra vez, ¿no?, la implementación y la aplicación. Esto es de una nueva versión que a la fecha ya es pasada, ¿no? Ya estamos en la versión 6.01 del SOAPS, esta es para la versión 2. Bueno, ya sí, no tenemos un marco legal amplio para la aplicación de esta herramienta. Y a la fecha, el 100% de los establecimientos de salud públicos lo están aplicando, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas bondades, digamos, o características de la herramienta. Permite identificar al personal de salud que usará el sistema, eso mediante el uso de cuentas de usuario. No siempre hemos venido recordándoles que es importante que cada funcionario, cada personal dentro del establecimiento de salud maneje su propia cuenta de usuario, ¿no? Y no así solo una cuenta para todo el establecimiento, que algunas veces lo hacen y no está bien, ¿no? Porque cada persona que introduce datos en la herramienta informática es responsable de lo que está introduciendo, ¿no? Porque si vamos a meter basura en el sistema, los reportes no van a salir de calidad, ¿no? Entonces tenemos que introducir datos fidedignos y reales, ¿no? Registro de usuario con día, hora, fecha para determinar rendimientos, ¿no? Entonces eso también se puede ver en la producción de cada personal en el establecimiento. Seguridad de la información introducida, porque todos los datos se están guardando internamente en una base de datos mediante cuentas de usuario. Proyectado para enlazarse con el SORE. No es una herramienta que ya no se está usando, que es que manejaba la información del recurso humano dentro del establecimiento. Es de fácil navegación, si se fija en la interfaz es bien parecida a la de Office, ¿no? Es usable. Integración con el SALM. Eso vamos a ver cuando estemos viendo el sistema, cómo se puede enlazar con la herramienta SALMI. Y también esto se refiere a que cuando ha nacido el SOAPS, la herramienta SALMI ya funcionaba, ¿no? Ya tenía sus años de funcionamiento. Entonces, para que inicie, lo que se ha hecho es importar todos los pacientes que ya estaban
No se escucha, disculpe. Licenciada, no tenemos audio. ¿Se escucha, no? Perfecto. Ya, entonces, seguiré porque vamos a perder más tiempo. Ya, y esa es la ventana de registro de atención. Controla el ingreso de los datos, como les decía, valida el tipo de dato que se esté introduciendo, donde deben ingresar datos numéricos, no deben ingresar cadenas, letras, ¿no? Y ese tipo de controles. Ya, también tenemos aquí la ventana de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, ¿no? El CIE-10. En la base de datos interna del SOAP se tiene todo los códigos, ¿no? Del CIE-10 para que al momento de generar el diagnóstico podamos seleccionar el que corresponda. Ya. Esta herramienta también nos permite generar la historia clínica impresa, ¿no? Con los datos que se han introducido al momento de crear la consulta. Ya. También tenemos la integración con el software con el sistema Salmi, ¿no? De farmacia. Y genera el estado nutricional de forma automática, ¿no? De acuerdo a los datos históricos que se han introducido en las consultas de los pacientes. Aquí tenemos la ventana del reporte de morbilidad. Si se fijan, tenemos varios filtros. Podemos generar por rango de fechas, por mes, por periodo, de qué tipo de cuaderno queremos, las principales causas, ¿no? Esto nos va a salir de manera rápida, ¿no? Porque los datos ya los tenemos almacenados en el sistema. También nos permite generar la transferencia de morbilidad al SNIS, ¿no? Entonces el sistema nos permite generar un archivo que contiene los datos de morbilidad, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, hasta ahora hemos visto que podemos integrar 3 herramientas informáticas, ¿no? Una es el SALMI con el SOAPS, y el SOAPS también genera información para la herramienta del SNIS. Nos permite realizar la impresión de formularios del SNIS, ¿no? Que antes se tenía que palotear, ¿no? Se tenía que sumar de manera manual, pero ahora de manera automática. Nos permite también generar los archivos .wac, ¿no? ¿Qué son los archivos .wac? Son archivos que contienen todos los datos de los registros que se han realizado, ¿no? Sin embargo, para publicar en el consolidador tenemos que elegir el periodo, ¿no? De fechas, de un mes, entonces solo eso se va a publicar. Y si vemos en esta parte, nos está mostrando la cantidad de registros por cuaderno que se tiene en una base de datos, ¿no? Y con esta información se va a ir generando el archivo. Ya. Entonces vamos a ver ahora lo que es la herramienta en sí, ¿no? Lo que más nos interesa. Les pido unos 2 minutitos, por favor. Ya, entonces vamos a ver la primera parte, que es el módulo de administración.
Tenemos aquí la primera opción de recurso humano del establecimiento de salud. Entonces aquí, si nos fijamos, tenemos registrados a todos los funcionarios que trabajan dentro del establecimiento de salud. Ya. No, entonces aquí hemos agarrado una copia de seguridad de un establecimiento de salud. Si se ve en la parte superior, vamos a ver la información de a qué corresponde, municipio, establecimiento de salud, ¿no? Y la fecha actual. Entonces aquí tenemos el listado del personal del recurso humano del establecimiento de salud, ¿no? Y con cada uno podemos modificarlo, podemos no cambiar la profesión, podemos crear un nuevo funcionario y todo eso. Ya, para crear las cuentas de usuario, lo primero que tenemos que hacer es primero registrarlo como recurso humano del establecimiento de salud, ¿no? Para eso vamos a ver ahora la segunda opción, que son usuarios. Aquí, si se fijan, son menos, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos el listado de todas las cuentas de usuario que pueden acceder a nuestro sistema, ¿no? Entonces, si se fijan, algunos están vigentes, otros no están vigentes, ¿no? Lo correcto es que estén vigentes solamente los funcionarios que están trabajando usando la herramienta. No hay funcionarios que son de contrato, digamos, ¿no? Al siguiente año ya no van a estar, entonces hay que modificarlos y ponerlos no vigentes, ¿no? Pero no eliminarlos, no se pueden eliminar porque ya están relacionados con consultas, con historias clínicas, entonces no se puede eliminar, solamente ponerlo no vigente, ¿no? Entonces, de esa manera podemos crear un nuevo usuario. Aquí nos vamos a buscar persona. Ay, perdón, se ha vuelto a salir del sistema. Ya. Entonces, en esa parte, cuando creamos nuevo, tenemos los roles de operador y administrador. Entonces, el operador tiene las funciones activadas que son limitadas. En cambio, el usuario con el rol de administrador tiene acceso a todas las funcionalidades del sistema, ¿no? Entonces, tendría que ver una persona que es administrador en el establecimiento de salud, ¿no? Que normalmente es el director, el que les da acceso a las demás cuentas de usuario, los que crean, los que dan de baja, ¿no? Los que modifican. No todos tendrían que tener este acceso. Ahora tenemos esta otra parte, que es el estado de registro. Todo este módulo de administración se lo usa a la vez, ¿no? Porque es más de configuración. Por ejemplo, como ahora estamos a inicio de gestión, lo que tenemos que hacer es abrir los cuadernos, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿no?, que de manera virtual, a inicio de gestión, los cuadernos están cerrados, ¿no? ¿Qué pasa? Queremos registrar una consulta y no nos va a dejar el sistema. Lo que tenemos que hacer es irnos a esta parte de estado de registro para poder abrirlos. Entonces, si nos fijamos, aquí están listados todos los días, ¿no? Desde que se ha iniciado el sistema hasta 2022, no todos los días. No, nosotros ya se han abierto los cuadernos de la gestión hasta el 31 de diciembre del 2023.
¿no? Y aquí estamos viendo que todos los cuadernos ya están abiertos. Entonces, si les sale en algún momento el cuaderno está cerrado, es no, porque esta parte no han configurado aún. Entonces, podemos también modificar, ¿no? Aquí se pone ese rango de fecha. Normalmente hacemos esto por gestión. Perdón. Ya. Bueno, el 12. ¿No? Y si algún momento quieren ir hacia atrás de una gestión pasada, y el cuaderno tal vez ya está cerrado, les sale ese mensaje, entonces de esta manera pueden aperturarlo, ¿no? Van a fijar la fecha o el rango y lo abren, ¿no? Pueden abrir y pueden cerrar con esta opción de modificar. Y aquí tenemos la parte para seleccionar el cuaderno, ¿no? Por defecto están todos seleccionados. Ya. Ahora tenemos aquí esta otra opción que dice permiso de registro. Entonces, aquí en esta parte se muestra las cuentas de usuario, ¿no? Aquí tenemos 3, las que están activas solamente se pueden ver. Tenemos 3 cuentas y en esta parte tenemos los cuadernos habilitados. Aquí los cuadernos disponibles, ¿no? Por defecto están todos los cuadernos. No importa si el cuaderno no se usa dentro del establecimiento de salud, porque no necesariamente se usan todos, ¿no? Hay establecimientos de salud opuestos, supongamos que no tienen odontólogo, entonces el cuaderno de odontología no se va a usar, ¿no es cierto? Supongamos que este usuario es odontólogo, ¿ya? Entonces, en esa parte solamente debería estar el cuaderno disponible para este usuario, el cuaderno de odontología, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta parte, para asignar los permisos de registro en un cuaderno determinado para este usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta copia de seguridad, las 3 personas, los 3 funcionarios, tienen acceso a todos los cuadernos, ¿no? Entonces, con estas opciones se dan de alta, o sea, se eliminan o se asignan. Ya. Esta parte, vamos a ver esta parte de parámetros. Se ha vuelto a salir. Ayer sobró y Listen, Sí, hola. Listen, buenas noches. sí, buenas noches, dígame. Una consultita. Mis máquinas igual están así, Listen, se salen del SOAC y se salen cada rato. ¿Es un problema de sistema de allá o es de las computadoras nomás? Lo veo que se está saliendo. Es de la computadora. Es que en esa máquina estaba instalado también el CICE y tengo 2 manejadores de bases de datos, 2 versiones, y por eso está pasando. Pero normalmente esos errores pasan, o a veces salen mensajes en inglés, ¿no es cierto? Y no permite salir a una funcionalidad, digamos, abrir una ventana y se sale. Eso es porque faltan librerías. Entonces, hay que registrarlas de manera manual, esos mensajes. Ya, Listen, muchísimas gracias. Es que la verdad que tenía esos problemas con mis máquinas acá, siempre se salían del SOAC y bueno, he estado llamando al sistema, pero hasta ahorita no han venido. Pero muchas gracias por la aclaración. Sí, hay que registrar las librerías. Les voy a mostrar al finalizar. Hay unos pasos pero es un trabajo más técnico, digamos, que se hace. Para analizar les voy a mostrar, no es difícil. Ok, Listen, muchas gracias. Ya, seguiremos. Entonces, esta parte de parámetros solo se configura
una vez, digamos, alguna vez, ¿no? Son datos, como les he dicho, de configuración los que vemos aquí. Por ejemplo, importar el SALMI, esto solo se hace una vez, ¿no? ¿Qué importa aquí? Todos los medicamentos que se seleccionan en el SALMI, ¿no? Prestaciones, o sea, lo que se manejaba antes, para que esa misma información tenga el SOAPS. Como el SOAPS ya está años, digamos, funcionando, esos datos ya lo tenemos histórico, ¿no? Entonces, pero les estoy mostrando y les estoy explicando para qué sirven, digamos, esta parte, ¿no? Que ya no se usa, digamos. Esa parte de gestionar bases de datos nos sirve para reducir el tamaño, compactar. Digamos, tenemos establecimientos de salud que generan alta producción. Son de primer nivel, pero digamos que están en el área urbana y tienen bastante producción y han sido uno de los pilotos que han iniciado, digamos, el SOAPS y ya tiene años, ¿no?, en su uso. Entonces su base de datos es grande y la máquina tal vez no tiene buenas características, ¿no es cierto? Entonces esto hace que nuestro sistema se vuelva un poco más lento, ¿no? Al momento de cargar las ventanas, al momento de realizar las búsquedas. Entonces esta opción nos permite reducir ese tamaño, es como lo comprimiera, digamos, la base de datos para volverlo más rápido, ¿no? Para eso nos sirve esta opción. Ya hay establecimientos de salud que tienen bases de datos bien grandes, ¿no? Para eso es necesario contar, ¿no?, con el suficiente espacio en los equipos. Ahora, también la mayoría de los establecimientos de salud, cabeceras municipales y también las del área urbana, metropolitana, usan el SOAPS en red, ¿no es cierto? Entonces, el servidor donde se almacena la base de datos debe contener buenas características, ¿no?, para que el funcionamiento sea adecuado, ¿no? Que no sea lento, porque eso es lo que nos genera la falta de espacio, la falta de capacidad en el equipo, ¿no? Eso como recomendación. Entonces, aquí tenemos la parte de programas. Por ejemplo, en este establecimiento solo tenemos tuberculosis, ¿no? Entonces, hay programas que son propios a veces de un municipio X, digamos que tienen un seguro para sus estudiantes, ¿no?, con otras prestaciones aparte del SUS que el municipio les paga, ¿no? Entonces aquí se puede registrar eso, ¿no? Entonces para eso nos sirve eso, la creación de programas o convenios. Ahora esa parte de estructura, ¿no? La estructura de establecimientos nos llega en un archivito, ¿no?, con extensión .bes, que contiene toda la estructura de lo que, como su nombre lo dice, ¿no?, estructura de establecimientos. Si un establecimiento de salud tal vez ha cambiado de tipo o ha cambiado algo en su nombre, aumentado un establecimiento nuevo, entonces esa información se guarda en este archivo. Entonces, al año a veces tenemos, ¿no?, unos 3 archivos, a veces 4 veces se actualiza y nos va llegando o se va publicando en la página del SNIS, ¿no? Y sí o sí, cada inicio de año hay, ¿no?, estructura de establecimientos 2023. Entonces, a inicio lo hemos actualizado eso para que se pueda aperturar la gestión con este grupo de establecimientos, digamos, ¿no? Entonces, eso cada inicio de año sí o sí tiene que actualizarse. En el transcurso del año, cada que es necesario, ¿no?, cuando hay cambios de establecimientos. Bien, entonces esta sería la parte de administración de la herramienta informática. Vamos a ver ahora el registro clínico. Ya, aquí tenemos la ventana donde se registran los datos de la consulta, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí, tenemos la parte
donde nos muestra todos los cuadernos, o sea, qué cuaderno vamos a registrar aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver el consulta externa, ¿no? Y aquí vamos a elegir al médico, ¿no? Aquí tenemos registrado, ver, vamos a elegir aquí, seleccionar. Ya. Entonces aquí tenemos la opción de para crear nuevo paciente, para imprimir los cuadernos, el listado general, aquí para ver el rango de fechas, vamos a ver desde el 1 de diciembre, vamos a ver porque esta copia de seguridad desde diciembre, todos los pacientes que se ha atendido desde el 1 de diciembre, ¿no? Del 2022, perdón. Este es uno de sus mensajes que les decía. Lo mismo tenemos con este médico. Ya. Vamos a crear un nuevo paciente. Aquí tenemos la lista de todos los que ya están registrados en nuestro establecimiento de salud. No podemos buscar por el apellido, primer apellido, segundo apellido, los nombres, como les hemos dado en la presentación, ¿no? El número de la historia clínica, la fecha de nacimiento. Podemos modificarlos una vez seleccionado el paciente. Y esta opción, ¿no? Verificar. Esta opción solo va a funcionar siempre y cuando estemos conectados a Internet, ¿no? Para verificar si la persona está registrada en el SUS, ¿no? Vamos a hacer la prueba con este. El paciente no se encuentra adscrito en la central del SUS, ¿no? Revise si introdujo correctamente los datos. En todo caso tendría que estar, ¿no? Porque es paciente de un establecimiento de salud público, ¿no? Y cuando sí lo encuentra, todos estos datos son llenados en esta parte de la ventana. Que esos son sacados del sistema del SUS. No todos conocemos el sistema del SUS. Ya. Entonces vamos a crear una nueva consulta con este paciente en el cuaderno de consulta externa. Entonces esta persona que hemos seleccionado tiene 40 años de edad, ¿no? Entonces sí corresponde a un cuaderno de consulta externa. Es varón. La fecha de atención por defecto se pone la fecha de la computadora, ¿no es cierto? Pero hay veces que no es lo correcto en establecimientos de salud, más que todo de área rural, registran, ¿no? O sea, guardan las consultas que han realizado y lo introducen al día siguiente o lo guardan para un viernes, digamos, ¿no? Que no es lo correcto, porque se debería registrar directamente en el sistema. Entonces, ¿qué se debe hacer para introducir consultas pasadas? Siempre ir cambiando la fecha, ¿no? Porque por defecto nos está poniendo la fecha de la computadora. Entonces, si vamos a introducir una consulta que ya se ha pasado, por ejemplo, de ayer, entonces tenemos que cambiar la fecha. Ya. Entonces esta parte ya es mecánica, ¿no? O sea, nosotros tenemos que saber manejar bien lo que son los conceptos, ¿no? Cuándo es nuevo, cuándo es repetido.
Entonces lo vamos a dejar esto como institucional, digamos que es una consulta nueva. Vamos a poner el peso, como nos indicaba en la presentación. Y si se fijan, en esta parte donde se introducen los datos, nos muestran diferentes colores, ¿no? Y también aparecen textos de ayuda cuando nos posicionamos en cada uno, donde nos dice qué tipo de valor tenemos que poner, ¿no? Si corresponde, por ejemplo, aquí dice digital numérico, ¿no? Y si nos fijamos, los rosados son para introducir números. Este verde, que es para texto, ¿no? Casilla con valor, ¿no? Estos morados, que son para seleccionar, si no me equivoco. Y estos naranjas, ¿no? Entonces, por eso están definidos de diferentes colores, ¿no? Para hacer esa diferencia y no nos vayamos a equivocar. Peso, aquí vamos a poner 75. Talla, 1,70. Bueno, y aquí ya nos sale internamente lo que el sistema hace es generar, ¿no? Generar el estado nutricional, ¿no? Con estos parámetros que hemos introducido. Y nos está diciendo que el paciente está con sobrepeso, ¿no? Y aquí vamos a poner los datos. Y corresponde. A ver, ¿me pueden dictar la temperatura? ¿Cuánto vamos a poner? 36.5, dice. Ya, 36.5. La frecuencia cardíaca. 76. Ya. La frecuencia respiratoria. 18. Ya. La presión arterial. 160. Ya. Motivo de la consulta. Aquí nos permite registrar, ¿no? Tienen que registrar con sus palabras aquí. Puede ser, no sé, dolor en la espalda. ¿No? Entonces aquí tienen que tratar de poner un resumen bien corto, digamos, ¿no? De la dolencia con el que está viniendo el paciente. Examen físico. Entonces ahí recién pueden poner lo que ustedes están viendo, ¿no? El motivo de consulta es lo que el paciente les está diciendo. Entonces en el examen físico, ¿qué podemos poner? A ver. Mm, No sé, no soy médico, pero le vamos a poner cuál, solamente es para el ejemplo, ¿no? Entonces, así vamos a ir llenando todos los datos. Eh, ya, aquí el diagnóstico es el que podemos escribir, ¿no? El diagnóstico que le está asignando el médico, ¿no? Aquí podemos escribir lo que nosotros veamos conveniente, pero esta parte del diagnóstico ya es una casilla de selección, ¿no? Donde tenemos que asociarle a un diagnóstico que está predefinido en el CIE 10. No se ha vuelto a salir. Esa parte no sé si me va a dejar guardar.
Ya, entonces, no nos va a dejar guardar, ¿no? Pero hemos visto cuál es la ventana de ingreso de datos y de creación, ¿no?, de la consulta. Ahora, si se fijan en esta parte izquierda, tenemos el listado de todos los pacientes que han venido en ese rango de fechas, ¿no?, que acabamos de definir. Los colores azules corresponden a los pacientes de sexo masculino y los de rosado, los de sexo femenino. Si nos posicionamos en cada uno de ellos, en la parte derecha nos muestra el histórico de las consultas que ha tenido la paciente, ¿no? Entonces, qué personal de salud le ha atendido, qué fecha. ¿No? Y de esta manera, posicionándonos en cada uno de las consultas, en la parte de abajo vamos a ver todas las variables que se han llenado en la consulta, ¿no? Por ejemplo, aquí. ¿Para qué nos sirve eso? Para hacer el seguimiento y monitoreo a nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, aquí el diagnóstico que se le ha asignado ha sido conjuntivitis, ¿no? Como segundo diagnóstico, consulta para instrucción y vigilancia de la dieta, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento se le ha asignado? Su gentamicina y también la entrega, ¿no?, de Carmelo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos realizar el monitoreo y seguimiento a nuestros pacientes. Ya. Podemos también modificar, una vez posicionado, modificar la consulta, pero siempre y cuando nosotros hayamos registrado la consulta. Si no hemos registrado nosotros, no vamos a poder modificar ninguna de las variables. Podemos eliminar la consulta, imprimir la atención, el recibo recetario, en caso de que el médico, la persona que le haya atendido, le haya prescrito. No necesariamente. Si se fijan en esta parte tenemos varias pestañas. Una es de medicamentos. Vamos a ver si aquí le han prescrito. No, lo correcto es que la persona que le está atendiendo realice el registro de la prescripción que le está dando. No, porque con eso se hace un seguimiento más preciso, ¿no? Y peor aún si eso nos sirve, lo de la prescripción, para cuando en el establecimiento de salud tenemos configurado en red, ¿no?, con el sistema SALMI. Entonces todas las prescripciones que se realicen de manera automática van a la farmacia, y que hace el farmacéutico, lo que hace solamente es buscar al paciente y todos los medicamentos ya están seleccionados con la cantidad, el tipo y todo, ¿no? Ya no tiene que realizar la búsqueda o la introducción de datos de los medicamentos en farmacia. Disculpe, por favor, al respecto de lo que acaba de decir, que está relacionado con SALMI, el SOAP, ¿eso está vigente ahorita? O porque me acuerdo que en una cierta vez se les dijo no puede estar relacionado, SALMI es aparte y SOAP aparte. Entonces, pero ahora nos dice que sí está relacionado, entonces lo podemos adjuntar. Quisiera saber al respecto, por favor. Está vigente, siempre y cuando esté configurado en su establecimiento de salud. Si no está configurado, o sea, primero tiene que tener la red de datos, ¿no?, con el servidor. Si cuenta con la red de datos y con la configuración respectiva, sí van a ir pasando los datos de prescripción que se hace. Muchas gracias. Entonces, de mí, hace mucho tiempo, hace unos 6 años atrás o 5, estaba relacionado,
pero Sí. de ahí me hicieron desinstalar, o sea, volvieron a separarlo, o sea, actualmente está separado. Y bueno, la anteriormente, esa que estaba juntas, pues era muy buena. Ahora, Sí. yo no sé, pues entonces con lo que usted está diciendo, entonces tendríamos que nuevamente hacer que eso vuelva a unirse, ¿no? Tendría que ver la juntarse. configuración, volver a configurar. ¿Hay mucha variación o algo va a suceder o que porque antes sí era funcionado hace unos 5 años atrás? No, funciona de la misma manera, solamente que esté configurado, porque lo único que pasa, ¿qué son? Son los recibos recetarios sin la parte de la dispensación, ¿no? Porque una cosa es prescribir y otra cosa es dispensar. No Prescritos ya pasan, pues, ¿no es? Sí, claro. Ya. Tendría que Bueno. hacer la prueba con su configuración. Yo pienso que la configuración se ha perdido, por eso no están haciendo eso. Si no lo han separado, sí, se ha Sí, eso. separado. Entonces habría que adjuntarlo. Muchísimas gracias. Ya, entonces esta parte, ¿no? Ya hemos visto, esa funcionalidad es bien común, ¿no? De uso diario para los funcionarios dentro del establecimiento de salud. Ya, aquí vemos la parte de la agrupación de historias clínicas. Buenas noches, disculpe una consultita, va a disculpar. Cuando uno hace el registro de los medicamentos, si un caso en farmacia no hubiese el medicamento que y ya yo lo ingresé, ¿lo puedo eliminar? En farmacia se borra, porque, claro, digamos el el médico le ha prescrito paracetamol cantidad 10 y resulta que en farmacia no hay, o solo hay 2, digamos, ¿no? Lo eliminas ese registro y no dispensas, ¿no? Porque no tienes en stock. Se puede borrar. Lo puedo borrar Sí. de ahí de donde yo prescribí, Sí. o sea, donde Desde farmacia. Desde farmacia, sí. Farmacia lo elimina, no yo, ¿o cómo? Sí. Desde farmacia se borra. O sea, borra farmacia y en el tuyo, o sea, se va a quedar nomás en el SOAPS. Sí, pero no se ha entregado. Ya. Ya. Sí. Ya. Gracias. Buenas noches, quería hacer una consulta. ¿Cuál sería la funcionalidad dentro de lo que son los servicios complementarios respecto al laboratorio? Es para como información, o sea, ahí sí no hay relación, solamente es para decir que el médico le ha asignado esos, ¿dónde está esa parte? Servicios complementarios, ¿no? Para que tengan su histórico. Ahí sí no se ve resultados, no se ve nada, ¿no? Obviamente porque no hay esa relación. Y Parece se ser. podrían tal vez colocar datos respecto a los resultados. No se pone. O sea, solamente es lo que el médico le está asignando, digamos, ¿no? Le estoy asignando ver un ejemplo, tú nos puedes dar un ejemplo de un servicio complementario. Por ejemplo, las pruebas de VIH, ¿no? Nos hacen colocar a fin de mes la cantidad que se ha realizado. Pero también una vez que lo pasan esto al SNIS, sale otro complemento de pruebas, pero que el momento de querer introducir nosotros, por ejemplo, en lo que es el programa Chagas, no podemos. Ya aquí me dices, ¿no? Esta parte solamente es con el fin de tener un histórico del paciente. O sea, aquí no te va a llegar el resultado. No, los medicamentos son lo mismo. Es para saber qué medicamentos el médico le ha prescrito.
¿no? Aquí, por ejemplo, como el anterior me preguntaba si le ha entregado o no le ha entregado, aquí no se va a ver, no se va a reflejar eso, o sea, no es de ida y vuelta la información. Eso solamente se va a ver en farmacia. ¿No? Eso. Entonces, aquí en la parte de agrupación nos sirve para sanear los datos de la base de datos que se tiene de los pacientes, ¿no? Porque hay muchas veces que un paciente tiene 2 hasta 3 historias clínicas, ¿no? O han sido registradas su nombre de manera errónea, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mirta, digamos, con H, otro sin H, con B chica. Y como les he comentado en la presentación, a inicio del sistema SOAPS, lo que se ha hecho es importar los datos del sistema SALMI, que era más antiguo, ¿no? Entonces ahí se tenía una base de datos de todos los pacientes y muchas veces estaban mal registrados, entonces así mal se ha importado, ¿no? Entonces, y aquí cuando se ha buscado en el SOAP, supongamos que lo han querido corregir, lo han encontrado y han vuelto a registrar otro, que han hecho un duplicado, ¿no? Entonces, para sanear esa parte, entonces nos sirve esta función, ¿no? Que es para agrupar. Entonces, aquí en el ejemplo tenemos, digamos, 3 historias clínicas para un paciente. Entonces, aquí vamos a buscar la historia clínica a ver, aquí vamos a ver si tenemos algún duplicado. No, porque antes se encontraban varios duplicados, pero supongamos que es este. Ya tenemos este número de historia clínica. Y en esta parte buscamos a la misma persona, pero con otro número de historia clínica, ¿no? Vamos haciendo solo el ejemplo, ¿no? Entonces, la historia clínica no son igual, ¿no? Porque aquí lo que va a hacer es verificar, no el nombre, ¿no? Porque es donde se han equivocado es en el registro del nombre, la fecha de nacimiento y el sexo. Esos son 2 parámetros que no se pueden modificar, ¿no? Si se han fijado. ¿Por qué? Porque son parámetros bien importantes que nos sirven incluso para la habilitación de cuadernos cuando estamos queriendo crear las consultas, ¿no? La fecha de nacimiento. De acuerdo al grupo etario, un niño, si es un niño, se nos va a abrir el cuaderno de control, ¿no? De crecimiento y desarrollo. Eso no se va a abrir para un mayor de 50 años, digamos, ¿no? O el sexo. No lo mismo. Entonces esos parámetros no se pueden modificar. Entonces para eso nos sirve esta opción, ¿no? Digamos, hemos seleccionado, una vez que seleccionemos, lo que va a hacer el sistema es copiar todas las consultas de estas historias clínicas a esta historia clínica, ¿no? Lo que va a hacer es consolidar y va a eliminar estas otras. Ahora vamos a la parte de reportes, ¿no? Nos faltan muchas opciones todavía. Entonces aquí tenemos los reportes de producción, cubo de producción, morbilidad. Vamos a ver la producción, ¿no? Como les había indicado, la producción es todo el trabajo que se realiza dentro de un establecimiento de salud, ¿no? Entonces vamos a generar este reporte. No, y este paciente también este reporte también nos va a servir para el rendimiento del personal de salud, ¿no? Entonces, si queremos un reporte para ver cuántos pacientes ha atendido un cierto personal, ¿no? Podemos hacer una comparación.
Entonces, vamos a ver esto, pacientes atendidos, consulta externa. Y aquí tenemos el reporte de un mes, ¿no? Que está dividido por los grupos etarios, ¿no? Si son nuevos, repetidos, aquí tenemos los datos, ¿no? Y tenemos un total de 132 pacientes, ¿no? Son nuevos, repetidos, es el total que se ha atendido en un mes en el cuaderno de consulta externa. Si en algún momento le sale un error al generar el reporte o no genera, es por ese problema, es problema del Excel, ¿no? Porque es bien común esto que ya se ha vencido su licencia, como en este caso, de mí unos días más tal vez ya no va a funcionar, no le sale en rojo. Y a veces quieren generar reportes o los formularios para imprimirlos y hacer la entrega que hacen mensual del 301, 302. Si no genera es porque se tiene a veces ese problema, ¿no? Entonces hay que hacerlo arreglar. ¿No? Y aquí tenemos ya no tenemos porque en este establecimiento no debe haber odontólogo, ¿no? Y tenemos aquí otras opciones, ¿no? Por tipo de paciente, ¿no? Como se ha hecho por personal de salud. Ya. Aquí tenemos el cubo de producción, que es lo mismo. Solo que en esta parte te permite definir, ¿no? Las columnas que va a tener tu reporte y todo eso. Eso también se tiene, ese mismo tipo de... Ese mismo tipo de reportes también se tiene en el sistema del SNIS. Ya, entonces veremos la parte de transferencias. Ya, aquí tenemos esta parte que algunos le dan uso, ¿no? Está, por si acaso está activo esta función, que es la generación de archivos ACS. ¿Okay? Entonces, esto más que todo nos sirve para hacer trabajo en comunidad o cuando hay esos buses médico-odontológicos, ¿no? Que
se manejan en los municipios. Entonces necesitan hacer registros fuera del establecimiento de salud, ¿no? Entonces vas con tu laptop, cargas una copia de seguridad de tu establecimiento de salud y puedes registrar las consultas y posteriormente generar este archivo ACS para que en el establecimiento de salud puedas consolidar todas esas consultas que has registrado fuera del establecimiento de salud. No es interesante esta opción, pero sirve solamente para registrar consultas de pacientes que ya están registrados, o sea, ya están creados, ya tienen su historia clínica, su número, no para crear nuevos. Ya para esa parte no sirve, eso que quede bien claro. Entonces, esa parte pueden usar, ¿no? Si hacen trabajo en comunidad y quieren realizar el registro en el lugar, ¿no?, de las consultas. Ya esa parte de recepción de datos nos sirve para para recepcionar los archivos ACS, ¿no?, que se han generado con la primera opción que hemos visto, de las consultas que se han realizado fuera del establecimiento de salud. Entonces abrimos y una vez que recepcionamos estamos consolidando todas las consultas, ¿no? Y se hace esa comparación con el número de la historia clínica del paciente, ¿no? Entonces va a buscar, lo encuentra, lo va a ir a sumar a sus consultas, ¿no? Ese proceso se realiza. Por eso es que no se permite consolidar cuando se registran se crea una nueva historia clínica, ¿no? Ya, vamos a ver esto lo más importante, ¿no? Esa funcionalidad que nos permite generar los formularios 301A, 302A, de acuerdo al establecimiento de salud que tenemos, ¿no? Vamos a generar el formulario de producción mensual del 301A del mes de noviembre. Aquí tenemos la gestión y procesamos. No, ya les he indicado que si esa parte no funciona es a veces por problemas de Excel, ¿no? Y esto también a veces tarda de acuerdo a la capacidad del equipo y otro es de acuerdo a la cantidad también de producción que tenemos, ¿no? Porque lo que hace este archivo, como es un instrumento de consolidación, es consolidar los datos, ¿no?, de todos los cuadernos, ¿no? Entonces esto es lo que se debe imprimir para realizar la entrega, ¿no?
¿no? Y así podemos ir generando al mes que corresponde, ¿no? Y el formulario que corresponde. Aquí tenemos el de vigilancia epidemiológica y las semanas, ¿no? ¿De qué semana? Ya, esa parte no lo vamos a ver porque no se usa. Aquí tenemos las copias de seguridad. Esta opción de guardar copia de seguridad nos sirve para generar los archivos .wac que deben ser publicados en el portal del consolidador, ¿no? Entonces tenemos estas opciones de transferencia de día actual, de transferencia del mes, transferencia por periodos. No es importante siempre realizar las copias de seguridad y en lugares, ¿no? En establecimientos de salud donde existen bastante cortes de luz, por ejemplo en el trópico, ¿no? Donde la energía eléctrica no está en el TAP. Entonces, esas copias a veces lo hacen de manera diaria, ¿no? O semanal lo pueden hacer. Así si pasa algo, porque en muchos casos hay que se quema, ¿no? El disco duro, digamos, o la base de datos queda corrupta. Entonces tenemos una copia de seguridad y lo que vamos a ir a reponer no va a ser mucho, ¿no? El registro de las consultas. Entonces es importante siempre tener estas copias de seguridad, no fuera de las que generamos para publicarlas. Entonces vamos a generar de mes. Aquí vamos a ver vamos a generar de diciembre. ¿No? Y aquí, si vemos en estas columnas, tenemos aquí la columna de los cuadernos, ¿no? De todos los cuadernos, y aquí la cantidad de registros. Aquí vamos a cambiar esto, ¿no? Ya, aquí tenemos la cantidad de registros por rango de fechas por cada cuaderno, ¿no? A ver, aquí tenemos del mes, del día actual. Ya. Ya. Una vez que procesamos, si generamos datos solo para un mes, digamos para subir del mes de enero, ¿no? Quedamos en el mes de enero, no, mejor el ejemplo, solo de diciembre, nos vamos a dar el resumen de las consultas solo en el mes de diciembre, y todo eso va a estar en 000. Pero internamente, este archivo contiene todos los datos, no solamente del mes de diciembre. Solamente se va a publicar, se va a tomar en cuenta para publicar el mes de diciembre, pero internamente contiene los datos desde donde se ha iniciado el uso del SOAPS, ¿no? Este es un backup. Entonces este proceso va a tardar, ¿no? De acuerdo, como les había indicado en los reportes, de acuerdo a la capacidad del equipo y también a la producción que se tiene en el establecimiento de salud. Ya. Entonces aquí nos ha generado el archivo .wac, ¿no? Con los datos. Es un establecimiento de salud, este es el código del SNIS, ¿no? SOAPS y aquí las fechas, el rango de las fechas. Ya. Es importante guardar estas copias de seguridad en una unidad que no sea la C,
porque a veces creamos en el escritorio, ¿no? Copias de seguridad y vamos generando en esa carpeta todas nuestras copias de seguridad. Lo recomendable es crearse una carpeta así para que esté más ordenado en cualquier otra unidad que no sea la C. ¿Por qué? Porque en la unidad C está el sistema operativo y cuando hay algún problema en el equipo, a veces se llega a formatear, ¿no? Han debido escucharse el término formatear y volver a instalar Windows, ¿no? Y en alguna oportunidad no se puede recuperar nada de esa unidad, ¿no? Entonces, siempre traten de poner en otra unidad todas las cosas importantes, documentos, cualquier otro documento importante, para que esté más seguro. ¿Ya? Entonces cancelamos y se ha generado de manera correcta. Y esta otra funcionalidad que nos sirve para lo inverso, ¿no? Es para restaurar, ¿no? Buscamos el archivo con esta opción. Aquí seleccionamos, ¿no? Y lo vamos a restaurar. Y toda la información que se tenga se va a solapar, ¿no? Entonces es bien importante verificar qué archivo.oa que estamos queriendo restaurar, ¿no? Y también en la anterior opción, ¿no? Les recomiendo, ¿no? Cuando hay alguna actualización que estén queriendo instalar o alguna estructura de datos, cualquier cambio que quieran hacer en el sistema, siempre sacar su copia de seguridad por si acaso, ¿no? Porque a veces se arruina o pasa algo, entonces tienen esa copia de resguardo para volver a restaurarlo y ponerlo como hasta antes que deje de funcionar. Ya, aquí esta parte de la carpeta familiar no se está usando, ¿no? Entonces no creo que sea necesario que lo veamos, porque ya no se está usando. Ya, eso sería todo con el sistema del SOAP. Van a disculpar por los problemas técnicos del equipo que se ha tenido. Hay varias veces que se han salido del sistema, ¿no? Ya les he indicado por qué ha sido. Si hay alguna consulta. Buenas noches, Lices. Sí. Una consultita con respecto a la información que estaba mostrando al principio, donde se verificaba, donde se veía la cantidad de pacientes que estaban inscritos en el SOAP. ¿Cómo se puede sacar un impreso de ese registro de todos los pacientes que tenemos ingresados en el SOAP? No se puede. Lo único que puedes imprimir es cuadernos. ¿Perdón? Lo único que puedes imprimir son los cuadernos. Sí, pero a veces el paciente, el paciente viene 2 veces al mes y me va a salir paciente repetido. Ya, esa era una consulta. Sí, no hay un reporte que te pueda sacar un listado de todos tus pacientes, ¿no? O sea, de cualquier cuaderno, no importa, no hay. Otra consultita con respecto a los pacientes, por ejemplo, uno entra a un centro de salud y el SOA ya está, hay pacientes registrados, pero cuando ingresaron pacientes, ingresaron mal con la fecha de nacimiento, ingresaron mal el sexo del paciente y no corrigieron en su momento y fueron ingresando datos de consulta a ese paciente con datos mal ingresados. Sí, es que como les he indicado, la fecha de nacimiento y el sexo son parámetros, ¿no? Que te permiten habilitar o inhabilitar cuadernos. Lo que tendrían que hacer en ese caso es borrar todas las consultas, eliminar, y cuando el paciente no tiene ninguna consulta, recién se habilita el campo de sexo y fecha de nacimiento.
Entonces ahí lo cambias y tendrías que volver a registrar. Solo cuando no tiene consultas se de habilita para sexo la y edición. fecha de nacimiento. Sí. Porque hay pacientes que han sido así registrados y ya digamos que tienen pues del 2019 la consulta, y como para que yo elimine todas las consultas, creo que va a perjudicar mi presentación de informe que ya se tuvo. Sí. Pero es la única opción, le cuento. Solo así se habilitan esos campos para editar. Y alguna vez hemos hecho igual esa consulta en talleres, digamos, de nivel nacional y nos han dicho, ¿no?, que es la única opción. Y porque son errores que se han ido arrastrando de años. Sí. Ya, muchas gracias. O sea que se puede volver a ingresar las consultas que tenga, por ejemplo, si fuera del 2019, el registro de vacunas, suturas, inyectables, todo eso. Con fechas pasadas, sí, porque hay la opción, ¿no?, de cambiar la fecha. Tendrías que habilitar el cuaderno si está cerrado, lo habilitas y lo vuelves a transcribir con esa fecha. Pero tiene que tomar en cuenta que si ya pasó el mensual que presentó, se va a modificar totalmente el dato. Depende qué datos quieres cambiar del paciente. Digamos, la fecha de nacimiento, que estaba mayor. Si se puede ingresar datos de inyectable, vacuna, de año pasado. Eso es lo que está preguntando, si no me equivoco. Sí, pero se puede modificar. Pero claro, si ya claro que dependiendo, como dices, dependiendo del tipo de error que has tenido, va a variar tu información, que sí va a variar. Por ejemplo, si es fecha de nacimiento, si se han equivocado en la fecha de nacimiento y has corregido eso, puede cambiar en el grupo etario, ¿no es cierto? Va a estar tal vez en un diferente grupo. Ya bueno, si no había más consultas, con eso terminaríamos la presentación del sistema. Una consultita más. Hace rato usted dijo, o sea, se pueden unir historias clínicas que tengan, que tenga la misma fecha de nacimiento, si no me equivoco. Sí, o sea, la de técnicas solo se puede realizar para eliminar duplicados cuando el error está en el nombre o en el apellido, porque ahí lo que hace la comparación es la fecha de nacimiento y el sexo, eso sí tienen que ser iguales, eso no puede variar. No, o sea que sí, tengo, y no se podría entonces, sí, no se puede cambiarle, digamos, ¿no? Ya le compré, no se gracias. puede, solo con los nombres. Bueno, Yael dice, una consulta, no sé si lo han revisado, había en la última versión que nos han dado del SOAS, que no coincide lo que es la parte de odontología con el SNIS que generan, no hay coincidencia tanto en el cuaderno, cuando se imprime el cuaderno, en el formulario del SNIS, y tampoco hay en el informe mensual que saca también del SOAS, no coincide. No sé si esa parte lo revisaron. Hay un actualizador que ha salido a finales de la pasada gestión. Justamente, lo revisamos con eso, pero elimina prestaciones y aumenta consultas. Por eso es que le consultaba si ha habido otra actualización
o si lo han revisado nuevamente. Esa actualización creo que es del mes de noviembre más o menos, ¿no? Sí, Lice, nos han enviado a eso, Sí. justamente No, por después de ese eso, detalle. después de eso no hay. Tenía que sí revisarlo. ¿Cómo podríamos hacer entonces nosotros seguir mandando notas indicando que no cuadran? Porque a nivel de nuestros establecimientos está Hay nos rebaja un, pues, sí, algunas prestaciones. claro. Hay un sistema de quienes tienen acceso, son los estadísticos de las coordinaciones de red, también de los hospitales, eh, para las incidencias. Entonces ahí se registran, eligen la herramienta, digamos CICE o SOAPS, y ahí te permite cargar capturas, ¿no? Y detalles, está pasando esto con tal actualizador, y eso directamente va hasta La Paz, y ellos van revisando y subsanando estas observaciones. Pero lo voy a revisar para publicarlo, ¿no? Para que lo corrijan y puedan generar otro actualizador. Gracias, Lice. A ver, le voy a decir al estadístico entonces. Gracias. Sí. Bueno, eso sería todo entonces. Buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Agradecidos nosotros por su participación y su tiempo. También